consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días. Hola, buenos días. Oiga, gracias por atendernos. Antes de nada, consejero, ayúdenos a entender el contexto. ¿Qué está pasando en Madrid? ¿Cómo explica o cómo le explican a usted, sus expertos, que Madrid sea la comunidad que ayer, por ejemplo, acumuló más de un tercio de los nuevos contagios? Bien, el aumento del número de casos en nuestra comunidad, principalmente está motivado por el propio comportamiento que está teniendo la pandemia, principalmente en España, ¿no? Pero podríamos decir que en toda Europa con esta nueva incidencia alta en cuanto a detección de casos. Y bueno, tendríamos que decir que Madrid siempre, cuando se produce la llegada del virus, siempre hay un factor que condiciona mucho el aumento de ese número de contagios, que es la propia movilidad y la propia conformación y concentración de personas que tiene nuestra región. Y también hay que decir que nosotros hemos aumentado mucho nuestra capacidad diagnóstica, el aumento de hacer las PCRs, ¿no?, que es la prueba diagnóstica que utilizamos, pues también nos ha hecho aumentar esa detección de asintomáticos y aumentar el número de casos. Hay que decir que la proporcionalidad que teníamos, por ejemplo, al inicio de la pandemia en cuanto a detección de casos y hospitalizaciones ha disminuido considerablemente, ¿no? Al principio de la pandemia hospitalizábamos el 80% de los casos que detectábamos y ahora está por debajo entre un 15 y un 20%, lo cual, que no nos consuela, ¿no? Porque siempre que aumente los casos es una mala noticia, eso vamos a hablar claramente. Claro, quiero preguntarle por los hospitales, lo ha mencionado. Es verdad que desde los primeros días de agosto a ayer o antes de ayer, el número de ingresados o de ingresos se ha multiplicado por 4 y por 3 el número de pacientes que van a la UCI. ¿Qué tipo de pacientes están llegando a los hospitales y, sobre todo, en qué condiciones están ahora mismo los hospitales? Bien, tengo que decir que a día de hoy estamos aproximadamente en unos 1.150 hospitalizados entre los pacientes que están en planta y en UCI. La proporción, por hablar en números redondos, son 100 pacientes en UCI y luego el resto pues son de hospitalización. Entonces, tengo que decir que el perfil de los pacientes, la edad de los contagiados es más baja, aproximadamente unos 20 años menos de lo que ocurría en el mes de marzo y en el mes de abril, y tenemos que decir también que la clínica es más leve o menos grave de lo que era en ese momento, ¿no? La hospitalización en planta, son, al ser también, aquí hay varios factores que se barajan, ¿no? Uno, primero, la edad del paciente, por supuesto, que al ser más jóvenes la respuesta habitualmente suele ser mejor. Luego también hablan que si el virus se ha atenuado, pero hay dudas, y esto es dentro de la comunidad científica, de si el virus se ha atenuado y hace que la patología sea más leve. Y luego sí que tengo que decir que, por ejemplo, en pacientes en UCI, también por un poco cambio de estrategia clínica por parte de los intensivistas, antes prácticamente el número de intubados era casi del 100% de los pacientes que ingresaban tanto de urgencias como de hospitalización a UCI, y ahora menos del 50% son los que están intubados. Se utilizan otras técnicas de ventilación para estos pacientes, y lo cual también hace que el flujo de altas es más alto, ¿no? Entonces, sí que vemos que, a pesar de que las cifras, que siempre tener cualquier hospitalizado, ya sea en UCI o en planta, pues siempre nos preocupan, pero es verdad que el crecimiento es un crecimiento bastante estable y que esperemos que alcancemos pronto esa fase de meseta, que es el paso previo a empezar a descender en número de casos. Esta semana conocimos el caso de 3 hospitales, o 3 de los grandes hospitales de la Comunidad de Madrid, que han aplicado ya algunas restricciones a las operaciones previstas, incluso algunas consultas externas. ¿Existe la previsión de que este tipo de limitaciones se pueda extender a más centros? Sí, es verdad que en esta nueva fase que estamos viendo de la pandemia, el comportamiento no es tan homogéneo como se produjo en los meses de marzo y abril. Nosotros hemos utilizado un sistema de monitorización de zonas básicas de salud
que digamos que está territorializado, ¿no?, en cuanto a esa detección de casos, en comprobar cómo va esa incidencia acumulada. Y es verdad que estos 3 hospitales, que son los que han suspendido esa actividad, están muy asociados a ese aumento de incidencia de esas zonas básicas de salud. Esto está contemplado dentro de los planes de estabilidad de cada hospital, pero de elasticidad, que lo que permite es precisamente ir adaptando. Partimos de una situación de actividad digamos ordinaria en todos los hospitales, también además con actividad por la tarde, se gestionaba todo tipo de cirugía mayor ambulatoria, pruebas que no habíamos podido realizar durante la pandemia, se estaba recuperando esa actividad. Entonces, cuando se va teniendo esa necesidad de ocupar las camas por pacientes COVID positivo, se van tomando decisiones en el sentido de concentrar parte de esa actividad en los pacientes COVID, ¿no? Entonces, estos 3 hospitales, que son los que han mantenido digamos ese mayor número de casos, especialmente el 12 de octubre, puesto que hay que decir que de las zonas básicas de salud de 3 distritos van a ese hospital, que son Villaverde, Usera y Carabanchel, que son los 3 distritos donde hemos detectado ese aumento en cuanto al número de casos, esa incidencia. Y bueno, pues yo creo que había que estar preparados con esos planes de elasticidad y ir tomando esas decisiones. De momento no vamos detectando que en otros hospitales tengamos que activar esos planes de elasticidad, pero bueno, hay que estar muy atentos y siempre con la prudencia que nos hace cada vez que hablamos de coronavirus. Si se agravara el repunte, ¿hay personal suficiente? Se lo pregunto porque usted sabe que los sindicatos y algunos colectivos profesionales siguen denunciando que hay escasez de médicos o de enfermeras. Sí. Bueno, la escasez tengo que decir que nosotros hicimos ese refuerzo de más de 10.000 contrataciones desde el inicio de la pandemia, que se han mantenido, que se van a mantener hasta los meses de diciembre. También es verdad que nuestros profesionales sanitarios necesitan descanso. Es algo que necesitaban por una situación que han vivido, pues tanto profesional como emocional, a un nivel altísimo, y necesitaban ese descanso. Nosotros estamos al máximo de lo que permite la contratación. Siempre que hay opción se contrata personal, y en este caso, bueno, hay que decir que también hay que reconocer que ahora con los profesionales sanitarios que están en vacaciones, pues iremos adaptando y hasta esa vuelta pues a la normalidad total en cuanto a todos los profesionales que tienen que estar en primera línea en este caso. Con algunos días, revisaba hoy la estadística, 14 de agosto, 2.480 contagios nuevos, según la estadística propia de la Comunidad de Madrid. Con algunos días, por tanto, por encima de los 2.000 contagiados. Ahora mismo la comunidad, ¿cuántos rastreadores hoy tiene operativos trabajando? Tenemos en total, ya saben que hay 2 perfiles de rastreadores, sí. Los que harían los técnicos de salud pública, que son los que hacen esa labor de encuestar desde el punto de vista epidemiológico a los contagios y a los contactos que salen de esos contagios, lo que determina lo que es salud pública un caso. Y luego están los operadores, que son los que hacen ese seguimiento diario de usted tiene síntomas, dónde se encuentra toda esta situación, que es una encuesta más breve. Ahí en total tenemos 560. Estamos aproximadamente, serán unos 350 por la parte de los técnicos de salud pública, y luego por encima de 200 en cuanto a los que hacen los operadores de arrastreo, ¿no?, por así decirlo. Es un término también que yo lo digo aquí, que no les gusta que utilicemos el término de rastreo, pero bueno, ya ese término parece que ya todo el mundo lo ha aceptado como el término para utilizar, porque bueno, al fin y al cabo es hacer una labor de seguimiento de esos contagios y de esos contactos, y entonces estamos en esas cifras. ¿Son suficientes? Bueno, a día de hoy sí, pero estamos preparados ya para seguir aumentando en contrataciones. Nosotros ahí en esa labor de rastreo es importante. Hay que decir que, para hacer rastreo primero hay que hacer diagnóstico. Es fundamental tener esa capacidad de llegar a hacer el mayor número de PCRs posible, sobre todo fundamental detectar a los asintomáticos, que digamos son los que están fuera
de nuestra red asistencial, porque esos son realmente los que son preocupantes, ¿no? En el sentido de que una vez que detecta un asintomático debe confinarse aunque su PCR primera haya salido negativa, porque a veces hay periodos ventana en el que no positiviza esa PCR y es fundamental que guarden esa cuarentena de cara a poder romper esa cadena de transmisión del virus. Es el elemento fundamental, y ahí hay que reconocer que no todos los contactos cumplen con ese confinamiento, y estamos por todos los medios buscando de qué manera puedan hacer ese confinamiento, porque al fin y al cabo, claro, si no tiene la PCR negativa, no tiene síntomas, porque ya piensa que su capacidad de contagio ha desaparecido, y no es así. Muchas veces se producen en asintomáticos, que realmente es lo que hace que esa transmisibilidad aumente. Pero, ¿qué ha pasado, consejero, en la gestión de los rastreadores? Se lo pregunto porque lo hemos ido contando, ¿eh? Usted sabe que no voy a decir nada que no sea cierto, pero ustedes han pedido voluntarios a los ayuntamientos, voluntarios a las universidades, han contratado a la empresa privada, vuelven a pedir ahora al Ayuntamiento de Madrid que les eche una mano. ¿Qué está pasando? Bueno, tengo que decir primero, voluntarios, nosotros nunca hemos pedido voluntarios. O sea, nuestra misión como administración que somos es contratar el personal que sea necesario para realizar esas labores de rastreo. Es cierto que sí que nos habían ofrecido por parte, cuando hablamos con los rectores de las universidades, principalmente con la Complutense, nos comentó esa opción, que había gente que de manera voluntaria que estaba trabajando y quería hacer esa labor de rastreo. Bueno, eso lo recogemos en una resolución, pero realmente a día de hoy todavía no hay ningún voluntario trabajando en labores de rastreo. Otra cosa es lo de los ayuntamientos, que nosotros con ellos hablamos pues para establecer además que lo hacen, y además tengo que agradecérselo a todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, porque siempre la disponibilidad es absoluta cuando nosotros pedimos. Principalmente la labor de voluntariado en este caso era de tratar de ayudarnos en conseguir eso que he comentado antes, ¿no? Que los casos estén confinados, que insistan en todas las medidas higiénico-sanitarios, que eso influye también pues en esa labor de contención del virus. Y nosotros lo que hemos hecho siempre desde el primer momento es ir adaptando nuestra red de rastreo a los casos que íbamos teniendo. Ahí hemos utilizado pues todas las opciones que posibles, ¿no? Modelos de contratación pública, que es el 95% de lo que tenemos, que son contratos en técnicos de salud pública, que son contratos principalmente de la Dirección General de Salud Pública, y luego utilizar cualquier vía, a veces por la vía de urgencia, por necesidad. Hemos contratado también desde el ámbito privado, pero yo creo que lo importante de esto es, o sea, que no quede nadie sin esa labor de seguimiento, sin esa labor de rastreo, porque es clave para todo esto. Aún así, si no hay ese punto de responsabilidad individual en cuanto al confinamiento, bueno, por supuesto las medidas que siempre hablamos, de medidas de contención en cuanto a mascarilla, higiénico-sanitaria, si nosotros no conseguimos y que tengamos ese confinamiento en el plano individual, eso nos puede condicionar, primero, la transmisión del virus y segundo lugar, si eso aumenta, a tomar decisiones, digamos, que excedan en el plano individual o el plano familiar. Y por eso es tan importante, todos los elementos son importantes, pero la labor de seguimiento de los casos de rastreo también es fundamental. Tengo 2 minutos más y no quiero dejar de preguntarle por el inicio del curso. Con los datos de contagios que hay ahora, con el momento, con la fase en la que estamos de la epidemia o de la pandemia, ¿usted como consejero de Sanidad va a recomendar que empiece el curso de manera presencial y con normalidad o no? Bien, yo creo que la decisión del inicio de los colegios, además sabiendo que ya con la Consejería de Educación hemos trabajado en contemplar esos 4 escenarios, ¿no? Que sería de presencial 100% a
online 100%, si queremos llamarlo, o no presencial 100%, yo creo que ahí es fundamental tomar la decisión con los datos epidemiológicos que tengamos muy cercanos al momento y sobre todo las tendencias. Fundamental que para que nosotros el inicio del curso, para que tengamos al 100%, que la tendencia en cuanto a detección de casos no vaya en aumento. Pero, consejero, con los datos de hoy, y ya que planteas esos escenarios, con los datos de hoy, si mañana empezara el curso, ¿en qué modalidad empezaría el curso en Madrid? Bueno, con los datos de hoy, con los que tenemos en cuanto al número de contagiados y con una tendencia en crecimiento de casos, desde luego que habría que valorar. Yo la decisión de presencial 100% tendría mis dudas, lo voy a dejar ahí, porque es que es importante que no solo valoremos la situación estrictamente, digamos, particular de cada colegio, de cada aula, de cada grupo de convivencia, sino que estamos dentro de una región, es un virus que no entiende ni de fronteras, que no entiende ni de regiones y que no entiende de colegios, que lo que hace es contagiar individuos y desde luego que esa decisión tenemos que medirla muy bien, pero desde luego, insisto, en un escenario de crecimiento de casos y sobre todo pues con el número de contagiados que tenemos, desde luego yo no me plantearía un inicio al 100%. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana, hoy por hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias y buenos días.